¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrevista aquí en Tangente. Antes de presentar al invitado que tenemos hoy, recuerden darle al botón de suscripción y notificaciones en nuestro canal de YouTube y síganos en la plataforma de podcast que tengan favorita, Spotify, Apple, estamos en todas. Y tampoco se olviden de seguirnos en nuestras redes como Tangente GT. Bueno, hoy tenemos el gusto de contar con nosotros aquí para una charla con Ignacio Lejárraga, presidente actual del CACIF, aunque entrega ahora en abril, me estaba diciendo. Es ¿verdad? correcto, entrego ahora en abril. Antes de continuar, recuerden que se está dando, nuestros amigos de San Miguel están dando un descuento de 50% en su taller de muebles de melamina. Pueden ustedes ir a Zona 9, preguntar ahí, a la tienda ubicada en Zona 9 de San Miguel, o pueden ustedes llamar o escribir al 2268-0808, 2268-0808. Digan que vienen de parte de Tangente y les dan un 50% en el taller, ¿no? Si quieren hacer algo distinto el fin de semana, si quieren aprender una nueva habilidad, ahí tienen una gran propuesta con nuestros amigos de San Miguel. Los ciclos, yo siento que el CACIF es una institución de esas que importan mucho políticamente, pero tiene, digamos, muchas representaciones en el Estado, pero creo que el guatemalteco no sabe muy bien las dinámicas internas del CACIF, ¿verdad? Solo para intentar explicarlas, los ciclos de presidencia son de un año. Un año, correcto. Un año. ¿Y cómo se deciden? Solo para que la audiencia lo sepa más o menos. O sea, ¿cómo se decide quién es presidente del CACIF? ¿Cuál es el mecanismo? Y luego ya empezamos a hablar de cómo acabó Ignacio perfecto. De presidente del CACIF. A ver, CACIF tiene cámaras que coordina, que esa es a la larga la función de CACIF, 8 en total. De esas 8 hay 6 cámaras que son miembros de pleno derecho. Y dentro de esos 6 existe una rotación que está establecida donde cada cámara es la que define quién va a ser el presidente en el año que le corresponde a esa cámara definirlo. Y ese es el esquema como tal. Y para relajarse ante todas estas tensiones que da la política y los posicionamientos y los comunicados y pedir renuncias o no pedirlas, les recomendamos siempre tomarse su vinito con moderación, con agua, con comida, relajarse, quizá a mediodía, quizá por la noche, y antes de hacerlo, tómense su Party Smart, ¿no? Una pastillita y empiezan a beber. Al día siguiente van a estar muchísimo mejor y a largo plazo van a tener un hígado que procesa mejor el alcohol y que por lo tanto es más sano y va a durar muchísimo más, ¿no? Siempre insistimos con moderación. Pueden encontrar las cajas de Party Smart en supermercados, en farmacias. Pueden comprarlas en esos puntos de venta por 100 quetzales, nada, apenas 10 pesos la pastillita, y de verdad es una buena inversión y merece la pena nuestros amigos de Party Smart. Y hay un orden ya establecido y lo que puede hacer una cámara es saltar y decir no quiero la presidencia, o decidir otra persona que esté en la presidencia. ¿Cómo funciona eso? Lo que siempre se hace es que la cámara que tiene en la rotación el periodo que le corresponde, pues si no hay alguien dentro de su cámara que quiera asumir la presidencia... O sea, no es automático que sea el presidente de esa cámara, ¿verdad? No necesariamente. Que algunos lo piensan así, que automáticamente es el presidente de esa cámara, sino que ellos mandan a un representante. La Cámara es la que define quién los va a representar como presidente. ¿Y eso se consensúa de alguna manera o es la Cámara individualmente quien manda a la persona ahí? No, no se habla y se valida y dice, mira, no te cae mal fulano, ¿verdad? No va a ser que tengamos un problema. Es responsabilidad de cada una de las cámaras definir quién es la persona que va a asumir. Y te digo, de los años que tengo de estar en CACIF, nunca he visto un momento en el cual una cámara no esté de acuerdo con la asignación que otra cámara haga para la presidencia. Yo creo que hay un respeto total en ese sentido de la definición de quién es el que va por cada cámara. ¿Por qué Ignacio Lejárraga? O sea, ¿por qué? A ver. Sobre todo,
es un año complicado. O sea, abril 2023, abril 2024, qué año más jodido. Y ya se veía el 2023, ya venía calentito. ¿Por qué dice que sí? Bueno, vamos a ver, varios temas. El primero, creo yo, es un tema que uno quiere hacerlo también. Hay personas que no quieren tomar esa posición o ese desgaste, si lo quieres ver así. Yo te puedo decir, hoy por hoy el 90% de mi tiempo lo ocupo en actividades que tienen que ver con el ser presidente de CACIF o estar metido dentro de los temas de la gremialidad, o sea que ocupa tiempo, esa es la primera. La segunda, yo creo que ya para llegar a la presidencia requieres un poco de experiencia en cómo funcionan las cosas dentro de la organización. Y en ese sentido, pues bueno, soy una persona que ha estado 20 años ininterrumpidos dentro de la gremialidad de CACIF en diferentes cámaras, principalmente en Cámara de Finanzas. Yo soy banquero y lo soy todavía el día de hoy, pero también en Cámara, en ASASGUA, en la Asociación de Azucareros de Guatemala, donde también yo soy director de uno de los ingenieros azucareros. O sea que la rotación le tocaba a ASASGUA, yo estoy en la junta directiva de ASASGUA y pues acepté el reto. Sí, pero esa es mi pregunta. ¿Por qué acepta el reto en un año tan jodido? Mira, primero porque yo creo que uno también tiene que tener la vocación para estas cosas, Daniel. O sea, te tienen que gustar y a mí en lo general te puedo decir me gusta. Y yo creo que hay formas de hacer patria. Una es a través de un podcast, siendo periodista, siendo político en un partido político. Yo no soy de partidos políticos, creo que uno puede jugar su papel de tratar de hacer algo por Guatemala desde la gremialidad y es lo que escogí. Y desde ese punto de vista, el hecho de pues, tener la oportunidad de estar presidiendo esa gremialidad, pues es algo que lo acepté, pues ahí sí que con mucho orgullo y mucha honra, te diría yo, y contento de estar ahí, haciendo ese papel. Te puedo decir que ha habido días muy complejos, pero que haya días complejos no quiere decir que sea algo que uno no esté dispuesto a hacer. Tú personalmente, digamos, dices, vienes de la banca. ¿Cuándo empezaste en el...? Por cierto, tú eres hijo de español. Yo soy hijo de español, sí. Soy hijo de un emigrante que salió de España. ¿De dónde? Del País Vasco. Del País Vasco. El apellido es vasco, más vasco no puede ser. Sí, ¿y de qué parte del País Vasco? Somos de un pueblo pequeño que se llama Bermeo, que es un pueblo de pescadores que está... La mitad de mi familia es de Bermeo, la otra mitad es de Guernica, que es un pueblo famoso por un cuadro de Picasso. Por el bombardeo de la Guerra Civil. Por el bombardeo de la Guerra Civil. Y entonces, pues mi familia viene de ahí. Mi padre salió después de la Guerra Civil, estuvo varios años en Latinoamérica y finalmente pues se asentó en Guatemala. Aquí encontró a mi mamá y así que esa es la historia. Mi mamá es guatemalteca, sí. ¿Cómo se adaptó tu padre? Te lo pregunto además incluso personalmente, digamos, ¿cómo le fue como español vasco? Yo creo que no he conocido a una persona que le guste más los frijoles que lo que le gustaban a mi papá y las tortillas. Más que digamos que las fabadas del norte de España, ¿no? No, mira, lo que pasa es que definitivamente hay un dicho y para los emigrantes creo que es importante tomarlo en consideración. El hogar es donde tú estás feliz. Y tienes que tomar en consideración que España, después de la Guerra Civil, era un lugar que no era un lugar fácil para vivir realmente. Y él, pues bueno, encontró en Guatemala lo que le gustaba. Te digo, mi padre regresó tal vez 2 veces en su vida después de asentarse en Guatemala a ver a mi abuelo. Y el día que mi abuelo murió, no volvió a poner un pie en España. Esa es la realidad. O sea que yo te diría que... Quizá traumatizado un poco por lo que pasó. La guerra fue dura, sí. O sea, te digo... Yo, digamos, mi abuelo es de exactamente de esa generación y él sí estamos hablando de alguien que lo pasó bastante mal. De hecho, él es de los que se va después a la División Azul. Y los que te cuentan, que es una cosa que la gente no entiende de la España de la posguerra. La España de la posguerra tenía los indicadores de un país tercermundista. Totalmente. Obviamente la recuperación es mucho más rápida porque ya tienes más construido, porque estás al lado de Europa, etcétera, etcétera. Pero en términos de acceso a alimentos, por ejemplo, pasaron hambre. Más esas zonas rurales del rural español eran terribles, era una historia terrible. No, y a ver, cuando tú escuchas las historias de la guerra en Guatemala,
y escuchas las historias que contaba mi padre, es que son iguales, o sea, ellos eran de un caserío, que el caserío es igual que una casa de campo aquí en Guatemala, donde había vacas, había cultivos, y con la guerra tienen que dejar el caserío e irse a la montaña y quedarse en una cueva en la montaña con otros vecinos, y mi abuela le muere de un ataque al corazón en esa cueva. O sea, todas esas historias que tú escuchas para mientras mi abuelo y mi tío grande peleando en la guerra, uno de ellos regresó, el otro no. O sea, las guerras son las guerras, como las conocemos, ¿no? Entonces, el deseo de emigrar era casi que una necesidad en ese momento, si lo quieres ver así. Y encontrar su hogar en otro sitio y que te y aquí lo encontró. Que te empieza a importar menos cada vez la madre patria, que eso a algunos nos pasa, ¿verdad? Que cada día la sientes más alejada y esto lo sientes más y más cercano. Así no es. terminas de ser 100% de aquí, nunca, pero cuando vuelves, y eso a mí pasó hace un año, no llegas, no eres del todo de allí tampoco. Es curioso. Según pasan los años, un poquito menos, ¿verdad? Así es, pero sigues teniendo tus raíces allá y no lo puedes evitar, o sea, realmente es parte de lo que eres, pues. Pero es un poquito como Facundo Cabral, no soy de aquí, no soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad, ¿verdad? Lo acabas sintiendo un poquito así. ¿Y tu padre se empieza a dedicar a la banca o es algo que tú recoges por tu lado? Mi padre arranca de mesero en un restaurante en Guatemala y para siendo dueño de ese restaurante, más de un par de restaurantes más. A él el campo lo llamaba, entonces yo crecí en medio de vacas los fines de semana, que era lo que a mi padre le gustaba. Mi padre fallece en el 82 y te digo, pero toda la vida se dedicó, tuvo algunas aventuras industriales, otras agrícolas. Yo soy el que de alguna forma, después de la universidad, empiezo a trabajar en banca y bueno, pues al final se dio una oportunidad interesante de comprar una entidad bancaria pequeña. Y ahí estamos con un grupo de socios tratando de levantarla. Así que esa es mi historia. Que es una financiera, digamos. Es una entidad financiera supervisada, regulada y que se dedica básicamente a factoraje y arrendamiento financiero. Y a partir de ahí, digamos, obviamente las finanzas se relacionan con todos los demás sectores. ¿Cómo acabas relacionado con el sector azucarero? Cuando tú te vuelves banquero, realmente tienes una exposición a muchísimas industrias y empresas diferentes. Yo te diría que la financiera ya camina de alguna manera por sí sola, tiene su gente. Yo estoy ahí todavía como gerente general, pero hay un equipo de personas que la llevan y eso me fue dando la oportunidad poco a poco de ir asumiendo algunas responsabilidades de otro lado. Entonces, yo hoy por hoy estoy en la junta directiva de una aseguradora. Esa aseguradora tiene una parte médica, entonces estoy en el hospital también en la junta directiva, y entonces cuando te empiezas a meter a ser un director profesional, si lo quieres ver de esa manera, pues hay un momento en que hay un ingenio que tiene una necesidad de un director externo, me llaman y pues ahí estoy, entro al negocio del azúcar, era la segunda vez que estaba de alguna forma en una junta directiva de azúcar y por eso me llaman al ingenio actual en el que estoy, y esa es la historia. O sea, al final, sin querer, he estado relacionado con el mundo del azúcar por lo menos los últimos 15 años, te diría yo. Y es como representante de azúcar que acabas presidiendo CACIF, así es. Y eso, digamos, eso define un poquito, si me permites la pregunta, tu presidencia, el hecho de que si hubiese sido por Cámara de Finanzas, tú serías el dueño de una empresa y entras como presidente del CACIF como empleado en gran medida, ¿no? de un ingenio. ¿Eso marca el tono de la presidencia? ¿Puede recibir más presiones en un rol o en otro? A ver, yo te diría que cuando uno es empresario, independiente de los papeles que juegues en cada entidad. Y cuando estás ya en una posición de ser miembro de un consejo de administración, no eres empleado, al contrario. Yo te diría, tienes inclusive una responsabilidad mayor en el sentido que tú tienes que velar porque hay una administración que de alguna manera haga las cosas y tú lo que haces es reportarle a los accionistas como tal. Entonces, yo no me dejo de sentir empresario porque lo he sido y es el papel con el que yo asumo, te diría yo. A ver, en términos de presiones, yo lo que creo que es importante, y tú decías para que la gente entienda un poco lo que puede ser CACIF, realmente CACIF, tú lo que eres es un coordinador.
Ese es tu trabajo. Totalmente. O sea, hay 8 cámaras y lo que tienes que hacer es coordinar esas 8 cámaras en objetivos que puedan ser comunes. Si me permites, tienes que hacer malabares con esas 8 bolas. Y esa es la complicación, siento yo. Porque de alguna manera, ante temas muy inmediatos y muy difíciles, tienes que intentar hacer que esas 8 intereses, que ahí hay de todo, digamos, siento yo. O sea, tienes cámaras muchísimo más tradicionales en su forma de pensar y de actuar. Tienes cámaras que tienden a ser más modernizantes, quizá porque ven un poquito más hacia afuera, hacia el exterior, ¿no? El ejemplo de la cámara del agro versus la cámara de Agexport. Y te toca a ti lidiar con todo esto, pero en vaya año que te ha tocado lidiar. Esa es la cuestión. Yo lo que te diría es que lo que es interesante es que es a la larga como cualquier consejo de administración. Porque en un consejo de administración de una empresa se te sientan 6, 8 personas, dependiendo del número que tengas. Ajá. Y lo que tú tienes que buscar es que haya personas que no sean iguales. Porque lo más importante es que cada quien desde su perspectiva de las cosas te pueda aportar. Definitivamente llegar a consensos, que es uno de los 3 principios que maneja la organización. Hay momentos que no es fácil porque cuando uno tiene visiones del mundo diferentes no es fácil. Pero también por el otro lado, las decisiones que tomas tienen una visión bien grande, bien holística, porque a la larga estás tomando en consideración cómo piensan personas que están prácticamente en todos los sectores de la economía. Y eso te hace una gran diferencia, te diría yo. Muchas veces yo puedo llegar con mi visión de banquero, con mi visión de azucarero, con esta idea, la planteas en la mesa y alguien levanta la mano y te dice, no, mira, por esto, y cuando uno lo ve dice, tiene toda la razón. Y esa es la importancia de los consejos. Y yo te diría que CACIF a la larga para siendo un consejo de igual manera. ¿Verdad? Un consejo donde lo que pasa es que tienes gente muy diferente. Y lo que te puede pasar en un consejo normal, que puede ser por votación y que la mayoría decide y qué sé yo, aquí la diferencia es que tiene que ser por consenso. Pero te puedo decir... Que lo hace especialmente complicado. Que todo el mundo se ponga de acuerdo en un comunicado, Dios de mi corazón, me puedo imaginar. Especialmente complicado, especialmente poderoso. Tiene los 2 elementos. Una vez que llegas al consenso. Correcto. Llegas al consenso y tú sabes que esa es la voz de toda esa gente que está sentada y eso te hace la gran diferencia. Es algo que siempre ha habido personas que lo han cuestionado de si debe de ser de esa manera o no. Yo en lo personal creo que el consenso es lo que ha hecho que tenga un gran poder la opinión que pueda tener el CACIF como coordinadora. Bueno, insisto, llega y todo esto pasa este año, un año electoral y un año electoral que encima se torció como nadie pensaba que se iba a torcer, ¿verdad? O sea, esto en abril no podías prever lo que iba a pasar. ¿Cómo juzgas ya con el presidente Arévalo donde tiene que estar? ¿Cómo juzgas lo que hizo el MP y alguna parte de la clase política desde 26 de junio del 2023 hasta el 14, básicamente, de enero de 2024? ¿Consideras que fue un intento de golpe de Estado? A ver, te voy a ir respondiendo varias de las cosas que decías. Yo, cuando asumo la presidencia, dentro de mi forma de ver las cosas, yo dije, bueno, aquí realmente tenemos del 15 de abril al 25 de junio un periodo en el cual lo importante es que se lleguen a dar las elecciones. Recuérdate que en esos días estábamos en el momento en el cual lo que tenías era pues que este candidato ya no corre, que entra a batear el otro, esa carrera que había, que ahora este va mejor, este va peor y qué sé yo. Y entonces el mantener esa relación y el llegar a ese día, porque desde antes del 25 de junio tú ya empezabas a escuchar gente que decía, no, es que el 25 no van a haber elecciones y demás. Entonces, yo te diría que lo importante para mí era llegar a ese 25, ¿no? Y llegas al 25 después de que has visto encuestas, después de que has visto muchas cosas y realmente ves que el resultado resulta ser uno diferente del que tú te imaginabas. Entonces, creo yo que ahí todo el mundo se tiene que replantear un poco y aquí para adelante qué vamos a hacer. O sea, sin hablar mayores cosas, pero te diría yo, no hay que perderse que un 22, 23 de junio hay un cierre de campaña de Semilla
que hace un mapping sobre el edificio donde está la sede del CACIF, que dicen los guatemaltecos son los que votan, no el CACIF, ¿verdad? Entonces, cuando te encuentras en eso, con que Semilla es el segundo, y pues no has armado, no has tenido una relación con ellos, pues bueno, te tienes que plantear qué vas a hacer hacia adelante. Esa es una, que es importante y creo que será tema todavía para que lo hablemos dentro de este rato. Pero es más importante el proceso electoral. El segundo, y ahora sí, que creo que es bien importante, es tal vez haciendo un poco de historia, porque nos perdemos a veces en las fechas. Por ahí del día 30 de junio, unos 5 o 6 días después, 1 de julio, fue cuando tú te encontraste a un Canela que había 400 votos de diferencia, sí, y el hombre lo que busca es, aquí yo necesito que realmente contemos voto sobre voto para que las cosas caminen. Y realmente con eso lo que yo te diría es, personalmente creo que tenía todo el derecho de pedirlo. Porque cuando una votación es tan cerrada, vale la pena que realmente haya un buen proceso para, no te voy a decir recontar, pero un buen proceso para hacer las cosas bien hechas. Y a lo mejor eso sí tenemos que cambiarlo, que haya un mejor proceso de revisión cuando hay márgenes tan pequeños, ¿verdad? Por ejemplo, en Estados Unidos, todo lo que caiga por debajo de 1% de diferencia, tiene en algunos estados reconteo automático. Sí. Automático. O sea, no hay nadie que tenga que pedirlo, es por ley. Tienen que volver a contar cada uno de los votos. Eso podría abrirse esa posibilidad. O si en algunos otros tiene que pedirlo el candidato, pero puede pedirlo una vez que esté por debajo de cierto porcentaje. Si ganas y pierdes por 10%, ya nadie recontea. Yo creo que ahí, y podemos regresar a ese tema, lo que es importante es que veamos el mecanismo de las mesas. Es que realmente el sistema guatemalteco es un buen sistema, es sólido. Es un súper sistema. Yo siempre le digo a la gente, miren ustedes, hablamos de blockchain hoy, ¿verdad? Y la belleza del blockchain, que este bloque está en este servidor, el otro está en el otro, y entonces nadie puede tener todos los bloques juntos. Es que nosotros lo que hemos hecho desde hace 25, 30 años es un blockchain humano, en el sentido que cada presidente de mesa tiene su acta, y hasta que no juntes a todos los presidentes de mesa y que cada quien se llevó la suya y puede decir la mía es la que es, o sea, realmente nadie puede decir que el resultado esté mal si esos presidentes te lo dicen de esa manera. Y entonces empiezan esas dudas con lo que le pasa a Canela, y entonces ahí los demás empiezan a subirse a esto, pero porque vieron una oportunidad, te lo voy a poner de esa manera. Hay unas encuestas que tú viste, las encuestas no salen, no, muchacha, aquí hay algo que está extraño. Nosotros lo que hicimos en ese momento, en conjunto con las demás entidades con las que hicimos un proceso de observación, fue redigitar el 100% de las actas, porque lo que podía suceder con las dudas que había de sistemas y todo lo demás, es que bueno, pues Daniel tiene la mesa 184, él revisó su acta está bien, pero resulta que cuando suman la mesa de Daniel, la de Ignacio, la de Pedro, la de Gonzalo, ya el resultado no fuera el mismo. Nosotros redigitamos el 100% de las actas. Y el resultado tuvo una diferencia estadística de 0.0001. Por cierto, para ahondar en eso, que sepan que la redigitación se hace ciega, además, en ese proceso. Es decir, las personas que están entrando las actas no están viendo los resultados. Es el mismo día de la elección donde se hace este proceso. Y la están haciendo sin saber ni si estar viendo el TREB ni nada parecido. Solo le llega un acta y la sube. Le llega un acta y la sube. Y es una digitación, era como un call center de 50 personas, algo así, y digitaron todas y cada una de las actas. Sí. Y el resultado es ese. El resultado fue el mismo. Entonces, cuando tú miras eso, no es un tema de que aquí hubo un fraude, sino es un tema de este es el resultado. ¿Que lo esperabas? No. Y yo creo que ni Semilla esperaba que el resultado fuera del nivel que fue. Entonces, yo te diría que ahí empieza a construirse una narrativa, porque la realidad es de que lo que vivimos en esta era es una era de narrativas, ¿verdad? Y en esa era de narrativas empieza a cuajar esa narrativa de que aquí hay algo que no está bien. Y luego pues tienes autoridades que posiblemente en ese afán de analizar si eso está bien o está mal, pues se montan y hacen cosas que a mi criterio
pues fueron excesos, si te lo pongo de alguna manera. Creo que a tu pregunta si hubo un golpe de Estado, no hubo intento de golpe de Estado. Sí, porque claramente no hubo golpe de Estado. No. Ahí está Bernardo. Ahí está Bernardo. ¿Pero lo intentaron o no lo intentaron? Yo lo que te diría es que para mí un golpe de Estado es cuando la persona está en el poder como tal. Si usamos semánticas y lo quieres ver desde ese punto de vista. Eso, ahí sí entramos, en el mundo financiero. Seguro que conceptualmente me puede enseñar muchas cosas, pero entramos en el ámbito de ciencia política. Y ahí es perfectamente concebible pensar en un golpe de Estado que intente revertir la sucesión legítima del poder. Perfectamente. Encaja, claro, hay que definirlo mejor. No es un golpe de Estado militar de alguien que está en el ejercicio del poder. Pero vamos, desde la perspectiva de ciencia política, no nos pongamos legalistas, por favor, que es una cosa de este país que es terrorífica. Desde la perspectiva de ciencia política es algo que puede perfectamente encajar en esa categoría. Yo lo que sí te podría decir es, definitivamente, desde el momento que tú entras a ser el segundo en esa primera vuelta, va a haber un escrutinio sobre todo lo que tengas, como lo hubo para candidatos que estuvieron antes. O sea, y tú buscabas ver cómo de alguna manera tus candidatos caminaban bien, o sea, para hablar las cosas como son. Eso es lo que yo visualizo que hubo. Inclusive el hecho de tratar de hacer una suspensión del partido en medio de un proceso electoral, que ahí nosotros nos opusimos abiertamente diciendo, miren señores, mientras estemos en medio de un proceso electoral, esto no es posible, ¿verdad? Entonces creo que hubo esos intentos, si lo quieres ver así, de encontrar las tachas que pudiste haber visto con cualquiera. Eso yo siento que es la diferencia, Ignacio. Una cosa es que yo escudriño a quien no quiero que gane y le ataco con todo. Incluso le puedo plantear un proceso express, ¿no? Lo siguiente, que es el tema de las firmas, porque eso fue, digamos, ganan el 25, el 26 empiezan a preguntar qué hacemos y el 12 ya plantean un caso como ese. Pero yo creo que la gravedad está en esa orden de juez para no asignar y mandada al mismo tiempo que se estaban certificando los resultados electorales, que mucha coincidencia, ¿verdad?, y donde el juez pide que no se le asigne la segunda vuelta, básicamente, con otras palabras, pero pide que no se le asigne la segunda vuelta al binomio de Sevilla. Que o sea, eso está muy claro. Que se le suspenda y hace una aclaración y que por lo tanto no pueden sus miembros seguir, no sé cómo lo frasean así en Huizache, pero básicamente no se le puede asignar como segunda vuelta y lo hago y lo mando en una reunión del TSE que se atrasa porque hay un oficio donde está diciendo el mismo día ni se te ocurre hacer eso. ¿Por qué? Porque el proceso de reconteo o recotejo más bien de actas, que es el que estabas describiendo antes, se da y se da sin ningún problema. A mí me pareció un poco fuera de lugar, pero bienvenido sea. Se hizo, se vio que todo estaba bien, incluso en esa de los 400 votos no se encontró así como 2.000 votos que no se hubiesen contado ni nada parecido, y a otra cosa mariposa. O sea, un poco fuera de lugar quizá, pero dadas las circunstancias y el shock y lo que sea, lo que pasa el 12 sí es mucho más grave, muchísimo más grave, que es el intento de que no haya segunda vuelta o que no haya con los actores que están. No haya con los actores. Eso es un intento, para no tener la connotación de golpe de Estado. Eso es un intento de revertir la sucesión democrática del poder ante la posibilidad o de revertir la voluntad del pueblo, si lo quieres ver de alguna manera. Entonces sí lo es. A ver, revertir una voluntad del pueblo, es que te digo una cosa, o sea, si no hubiéramos tenido esas legulayas o como le quieras llamar, o sea, posiblemente tendrías un presidente diferente el día de hoy en Guatemala. O sea, yo te diría que cada quien hizo su mejor esfuerzo para tratar de que llegara su candidato, pero lo que yo sí creo, y eso es tal vez lo más importante, Daniel, es que al final de las cansadas, en Guatemala la ley fue por encima de todo, ¿verdad? Tuviste una Corte de Constitucionalidad que hizo su trabajo, tuviste un Tribunal Supremo Electoral que hizo su trabajo. Realmente... ¿Tuviste un MP que hizo su trabajo? Esa es la pregunta. Yo te diría que el MP buscó hasta la saciedad ver qué era lo que podía tener malo este candidato. ¿Por qué razones? Las desconozco. Ellos tienen la obligación de investigar. Eso no nos lo podemos quitar. No, para nada. La parte, por eso te digo, la parte donde piden específicamente que no pueda asumir la segunda vuelta
Y la conferencia donde se anuncia eso no es del juez, es de Curruchiche. Curruchiche sale y dice, y hemos pedido a petición nuestra, el juez está diciendo que no se puede hacer, entonces Semilla no existe, muchas gracias. Eso lo dice Curruchiche, ese era su trabajo. ¿Hizo su trabajo cuando hacía eso? Yo creo que se excedieron en ese trabajo definitivamente, Daniel. Ahora, exceso grave, ¿verdad? Te quiero aclarar cuando decías lo del recuento de las actas. Recotejo. El cotejo de las actas. Ese que tú mencionas es parte del proceso del Tribunal Supremo Electoral. El que yo te mencionaba es un interno nuestro. No, yo sé. El que hace Guatemala Visible, ¿verdad? Es Kenazi, que es un trabajo fantástico y muchas felicidades a Jorge. Me parece que es genial que se haya hecho esa clase de... Por cierto, que tuvo sus propias amenazas él, ¿verdad? Por haber hecho eso, que es lo correcto y es lo adecuado. Alguien, además, que quiere mucho el proceso electoral y que ha participado mucho en eso. Y digo Jorge por ser el líder de eso, pero vamos, toda la organización Guatemala Visible, para quitarse el sombrero, eso es una corroboración de lo de las actas. Lo que estábamos hablando es el recotejo que pasa después de que Canela se queja y presentan eso a la CC. Y que está en ley, como debe de hacerse. O sea, tal vez lo que hubo es un doble cotejo. Un doble cotejo. Que la ley lo que dicta es uno y al final Corte de Constitucionalidad te pide que se hagan dos. Pero creo que se hizo bien. Todos caminaron por la línea. Mira, es inevitable que en un momento dado haya alguien que pueda tener una visión de las cosas y tratar de hacer lo que pudo haber hecho el Ministerio Público. Pero lo que es importante en Guatemala es el hecho de que ellos no obran solos. Hay una Corte de Constitucionalidad, hay una Corte Suprema de Justicia, hay un Tribunal Supremo Electoral. Y al final lo que en Guatemala funcionó es que hay esa división de los poderes. Y no con eso hablo de ejecutivo, legislativo y judicial, sino claro. Institucionales. Hay una división institucional de poderes y funcionó. Y eso es tal vez lo más importante que tenemos que llevar de esto. Ahora, eso no quiere decir que ahora no tengamos que hacer el esfuerzo porque Bernardo ya se sentó, olvidémonos de la ley electoral y de partidos políticos. No, el momento para hacer modificaciones a la ley electoral y de partidos políticos es hoy, es ahora. ¿Por qué? Porque verdaderamente hay cosas que tenemos que resolver, cosas que las hemos dicho a la saciedad, no solo CACIF, sino muchos sectores, de que hay cosas que se tienen que cambiar. O sea, ¿cómo es? Te digo abiertamente, temas, por ejemplo, como el famoso finiquito, tenemos que terminar con el tema del finiquito. No es posible que tú tengas a un diputado, Julio Héctor Estrada, para poner el nombre, que el día jueves o viernes, antes de tomar posesión el domingo, le aparezca un hallazgo cuando había tenido cosas, y entiendo que el hallazgo luego desapareció. Porque ya él está asumiendo. Ese tipo de cuestiones no pueden suceder, o sea, definitivamente. Tenemos que trabajar con una mesa donde, bueno, la persona, por supuesto, en algún momento dado tendrá que presentar que no tiene temas pendientes y demás, pero pasado un punto, hacia adelante tú tienes que ya dejar que fluya como debe ser. Eso. Campaña anticipada, otro tema. O sea, ¿cómo puedes tú pedirle a personas que son públicas y porque son públicas son candidatos que no puedan ni abrir la boca a decir nada? Porque cualquier cosa que hagan se puede considerar campaña anticipada. Como también hubo otros que hicieron abiertamente campaña anticipada. Hablando de los mismos que estábamos hablando antes. El fiscal Curruchiche, fiscal especial contra la impunidad, se dedicó parte de su tiempo durante una época que nos parece que es el Pleistoceno ya, que eso pasó hace mucho tiempo, pero eso existió, se dedicó a ir al Tribunal Supremo Electoral a presentar denuncias de campaña anticipada de un candidato, que en este caso era Mulet. ¿Tú crees que eso es lo que tiene que hacer el MP? No está en sus funciones, ¿verdad? Hacer eso. Creo que se excedieron y en eso estoy de acuerdo contigo. Digamos la responsabilidad de esos excesos, que estaremos de acuerdo que son graves, ¿verdad? O sea, un MP que se dedica tan claramente y que se excede, como tú mismo has dicho, en un tema electoral, y da la sensación, yo creo que habría que ser muy inocente para no ver que hay unos tiempos muy claros donde aprietan las tuercas, donde corren, digamos, presentar esto el 12, todo lo que se presentó después de segunda vuelta, el hecho de que pidieron abiertamente, que se revirtiesen los resultados electorales, que fue el 13 de diciembre o el 14 de diciembre. Todo eso es, digamos, de una gravedad
impresionante. No deberían rodar cabezas ahí. No deberían rodar cabezas una institución que se ha excedido, como tú has dicho, de una forma tan clara en el proceso electoral, en un momento tan delicado, y que generaron el ambiente para que hubiese bloqueos y todo lo que pasó en octubre. Yo lo que te diría es que lo más importante, y a veces cuesta entender ese tema, pero lo más importante es, si ellos cometieron un delito y lo puedes demostrar, definitivamente tienen que responder por el delito que hayan demostrado. El haber querido endilgarle a alguien más delitos que no cometieron, al final de las cansadas, el sistema lo que hizo fue demostrar que no lo fueron. Y desde ese punto de vista, ahí se cumple. O sea, el problema es... ¿Y quién no va a investigar ese delito? ¿El MP? Pues yo lo que te diría... El MP no se va a investigar a sí mismo, menos a ese nivel tan alto. Bueno, el MP tiene que investigarse a sí mismo cuando pero hay en este caso, seamos serios, no va a investigar a Curruchiche. El MP tiene que investigarse a sí mismo en cualquier momento, y no es al MP, es a la persona que cometió el delito. Entonces, yo lo que te quiero decir es, el problema es, yo sí creo que ellos, teniendo el poder de poder hacer estas investigaciones y demás, pudieron haberse excedido en lo que ellos creían que era un delito. Hubo otras autoridades, y ahí la importancia de la separación de esos poderes, que te dijeron lo que estás pensando, lo que estás imaginando, o lo que me estás pidiendo, o lo que estás sugiriendo, es algo que no es legal. Y por lo mismo no lo vamos a conceder. Y ahí es donde no tenemos que perdernos en este país, porque es que, mira, cuando la narrativa se vuelve más importante que la norma, que la ley, ahí es donde podemos entrar en un problema serio, porque ahora va a mi favor, después puede ir en mi contra, y lo importante es que la ley se siga cumpliendo como tal. Y eso es algo en lo que nosotros insistimos todo el tiempo. Segundo principio clave de CACIF, o sea, respeto irrestricto a la ley y al orden constitucional. Lo estás marcando como si fuese una cuestión de cometer un delito, perseguir un criminal. Pero pedir una renuncia es algo que viene de la observación del desempeño público. Y digamos, yo me acuerdo de Aznar durante mi adolescencia, tierna adolescencia, y seguro que te acuerdas tú también de esa época, porque seguro que sigues los devenires de la Madre Patria, todos los días levantándose y diciendo váyase, señor González, váyase, que fue como su frase mítica, ¿no? Todos los días, en todos los lugares, a todas horas, en democracias, se están pidiendo renuncias. ¿Por qué el CACIF no ha pedido la renuncia de Consuelo Porras, o por lo menos de Rafael Curruchiche, habiendo hecho lo que han hecho? O sea, se han excedido tanto que las otras instituciones, como bien dices, han tenido que decirles, no puedes cancelar el proceso electoral, no puedes revertir los resultados, tu investigación es una M, básicamente, y no vamos a hacerte caso. Tus antejuicios merecen la pena ser puestos en un cajón y no ser conocidos, ¿verdad? Que es la actitud que ha tomado el OJ. No te va a salir. Ante una acción como esa, ¿no es legítimo, al menos Curruchiche, pedirle la renuncia? Vamos a ver, yo lo que te diría es... El CACIF ya ha pedido la renuncia de un fiscal, eso ya pasó. ¿De quién? Se pidió de Zárate, fue. En el 99, ¿fue? Sí. No recuerdo. No recuerdas. Si lo quieres ver así, no lo recuerdo. Pero si quieres ejemplos más cercanos, tú podrías decir, ¿por qué no le pedí la renuncia a Tel Maldana, por ejemplo? Nunca la pedimos. Nunca la pedimos, y te voy a decir una cosa, o sea, realmente al final de las cansadas yo creo que ahí empieza a haber un tema que es importante, y es el papel que cada quien debe jugar dentro de la sociedad guatemalteca. O sea, para mí, y te lo digo abiertamente, o sea, creo que el ejemplo que tú pones del señor Aznar, él era un político que de alguna manera lo que estaba haciendo era teniendo un adversario político, que era González, y entre ellos pueden trabajar de esa manera y se pueden decir esas cosas.
Yo preguntaría si la COE de España constantemente se piden renuncias de ministros, constantemente se piden renuncias de fiscales, constantemente se piden renuncias de jueces. Ese es el ambiente en el que yo me he criado, en un ambiente donde los políticos y donde la sociedad civil y los periodistas piden renuncias constantes. Es más, es sano que haya consecuencias a acciones en términos de renuncia, no necesariamente con cuestiones penales. ¿Por qué? Porque son responsables política y administrativamente. Fuera de lo penal, fuera de lo punitivo, fuera de cualquier multa que le puedas poner o lo que sea, o sea, el hecho de pedir una renuncia de un funcionario público es lo más democrático que hay. No hay, o sea, da la sensación, si me permites, da la sensación de que CACIF no quiere pedir, como si fuese algo malo pedir la renuncia de un funcionario público. No sé por qué no pidieron la renuncia de Tel Maldana. Yo no creo que hubiese en ese momento razones para pedir la renuncia, es mi opinión personal, pero consideraría perfectamente legítimo pedir la renuncia. Intentar alterar un proceso electoral como se intentó alterar de la manera descarada y excediéndose clarísimamente, como ha quedado claro aquí, de parte del MP, me parece que es otro nivel de responsabilidad. Pero bueno, son consideraciones. Da la sensación de que el CACIF hay una resistencia férrea a simplemente decir, ¿sabe qué? Abandone el puesto. Renuncie. O sea, no es sacarla, no es algo ilegal, no es... Renuncie. Mira, váyase. Es mejor que no esté usted ahí por su comportamiento, por lo que hace para la inestabilidad del país, porque nos tienen bloqueadas las carreteras. Yo en cualquier democracia europea que conozco, ella hubiese renunciado, y si le hubiese exigido renunciar por parte de todo el mundo hace añales ya, o sea, hace meses y meses y meses. Yo te diría que la postura ha sido no interferir en las investigaciones. Y cuando hablamos de Tel Maldana, para ponerte al contexto, tienes que pensar en los casos que se vieron, los de financiamiento electoral ilícito, donde sentaste a un grupo de empresarios muy representativos del CACIF, en la cual todos dijeron sí, nosotros dimos un financiamiento, y que luego resultó, ya cuando fueron los juicios, que básicamente cuando ya estás en el día de las elecciones no es necesariamente un financiamiento electoral. Esos son huizachadas. ¿Es lo que dice la ley? No, son huizachadas. Bueno, o sea, ya, el fondo... pero te voy a decir una cosa. A ver, okay. Yo creo que es muy importante que entendamos que dentro de los temas que hay que cambiar en la ley electoral y de partidos políticos, también está el tema de financiamiento, que honestamente quedó de una manera tan atroz que hoy por hoy pregunta quiénes están financiando a los partidos políticos. O sea, vas a ir a ver los reportes al Tribunal Supremo Electoral y yo no sé cuántas personas aparecen financiando partidos. Muy pocas. En cuentas claras lo pueden ver todos ustedes. Pueden entrar. No hay nada. ¿Por qué? Porque es auténticamente imposible financiar un partido político hoy en Guatemala. Y entonces los partidos tendrán otras formas de hacerse de los recursos para poder hacer campañas. Tal vez ya no son las campañas que tuviste en otros tiempos. También creo que los medios modernos hacen que pueda ser un poco más económico de lo que podía ser antes los despliegues, pero sigues gastando. Esa es la realidad. No tanto como lo que se reporta a mi criterio. Entonces, esos son temas que tienen que cambiar. Pero yo te diría, regresando al tema... Pero si solo me permites, para no abandonar este ejemplo que tú mismo ponías. Yo no lo quería sacar, pero ya que lo sacaste. En ese caso, a mí me parece genial que los abogados, que son muy inteligentes y muy pilas, de los empresarios que se sentaron y pidieron perdón por algo, ¿verdad? Porque sabían lo que ellos habían intentado, que era ocultar ese financiamiento. Encuentren mecanismos, ya sea porque cambió la ley y les benefició, que también hubo un lobby político ahí, pero dejemos eso a un lado, pero encuentren mecanismos para delante del juez argumentar librarse de esa investigación. Es lo que tiene que hacer un defensor penal. Yo quiero ese defensor, si alguna vez estoy enfrentando juicio, yo quiero que un defensor penal haga eso, pero en el espacio de debate público, Ignacio, no es por ser el día de las elecciones, que las transferencias fueron bastante antes, aunque fuese para pagar fiscales el día de las elecciones. Ese no es el tipo de financiamiento electoral que queremos para el país. En eso podemos estar de acuerdo. En que facturarle a una empresa servicios que no existen para que eso acabe en personas que uno no sabe cómo se los gastó, porque esa es otra, ¿verdad? Del 1 millón y pico que dieron, ¿de verdad 1 millón y pico se gastaron en fiscales? No, pierdes el rastreo del dinero. Lo pierdes. Y eso es financiamiento que se ha llamado al final no registrado. Pero el problema es que te aseguro que la mitad se lo huevearon.
Además, o sea, del millón que querían esos empresarios que llegasen a las mesas electorales, la mitad se lo robó alguien, esos intermediarios que estaban en esos mails. Pero el punto es, no es el financiamiento electoral que queremos y no es lo que debemos defender, un espacio de cuestión, digamos, de debate público. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Lo que yo creo es que tiene que cambiar la forma en la que está registrada lo que es un financiamiento electoral. En eso estamos de acuerdo tú y yo absolutamente, ¿verdad? Y si cambia la norma, que lo que sea en el día de las elecciones no cuenta o sí cuenta, pero que sea algo que sea lógico y que se pueda manejar. Y que se pueda rastrear. Absolutamente, y que se pueda rastrear. Sí, el problema es que ahora no puedes rastrear nada. Ahí es donde está el inconveniente el día de hoy. La parte de ilícito que no se registra, totalmente de acuerdo, digamos. O sea, ahí sí corren y corren. Pero vamos, que hicieron, mi punto es, yo puedo entender el argumento delante del juez, pero lo que hicieron estos empresarios, digámoslo, estuvo mal. Estuvo mal. Hicieron bien en pedir perdón y hacemos bien en debatir cómo podemos seguir haciendo un mejor sistema electoral lícito. O sea, lícito me refiero. O sea, tener un sistema electoral que puedan financiarse partidos lícitamente. Pero argumentar que fue un exceso, plantearles ese caso, yo creo que no está bien. Yo creo que ese caso estaba bien planteado, luego la ley cambió y todo lo demás. Se llevó a unos niveles que no necesariamente eran. Y eso tal vez es algo que lo podremos hablar otro día, pero no se les detuvo. Se les citó, ¿no? No se les detuvo. Mira, al final de las cansadas, tal vez el punto importante con el que empezábamos esta conversación era por qué nosotros no hemos dicho nada sobre una Tel Maldana, ni dijimos nada sobre una Consuelo Porras. Es porque no queremos ser una interferencia dentro de lo que pueda ser esas investigaciones que esas personas puedan tener. Y yo te digo, eso es algo que tendríamos que tomar en cuenta todos los guatemaltecos. O sea, uno no tiene que interferir. O sea, por supuesto, si tú ya estás viendo que hay algo que es una ilegalidad que se quiere llevar a otro nivel, como pudo haber sido ese querer que se suspendiera el partido en medio de una campaña electoral, pues ahí sí sale uno diciendo, miren señores, creo que aquí hay un artículo muy claro dentro de la ley electoral que dice que no se les puede suspender en este momento. Y bueno, luego te lo reitera una Corte de Constitucionalidad. Ahí es donde tú te tienes que ir. Eso es lo que a mi criterio se tiene que ver. Yo no me meto mientras estén haciendo su investigación, ¿verdad? Ahora, si ya se van fuera de la ley, son otros 100 quetzales. Ya. Uno podría argumentar que se han ido fuera de la ley, que se han excedido y que les han tenido que frenar las otras instituciones. Si algo se hizo fuera de la ley, se tienen que presentar las denuncias como tal. Uh-huh. Que serán investigadas, supongo, dentro de años, cuando no estén estas mismas personas manejando. Por ley deberían de investigarlas, aunque estén ellos allá adentro. Pero no sabemos todos que no va a pasar. Y a lo mejor eso es una buena razón para la que renuncian. ¿Saben qué? Ha habido un muy cuestionable comportamiento. Mejor sepárense. Ustedes, en Estados Unidos se puede hacer, por ejemplo, creando un fiscal especial. Y que está muy auditada, y etcétera, etcétera. Y la ley guatemalteca te lo permite, además. Aunque muy supeditado a la fiscalía. La figura de un fiscal especial existe en la ley guatemalteca. Te lo permite. Y se puede hacer, aparte de... Bueno, entonces a lo mejor exigir eso y que sea parte del puesto, algo así, ¿verdad? Yo siento que, si me permiten, les ha hecho mucho daño ese resistirse, da la sensación al CACIF en general, que le hizo mucho daño no haber señalado con nombre y apellidos a la fiscal Consuelo Porras y su responsabilidad de todo lo que estaba pasando. Soy yo un empresario que está perdiendo millones con los bloqueos en octubre, después de lo que hemos visto desde julio, agosto, septiembre, lo de las actas, todos esos excesos tras excesos, yo diría, mejor vete, mejor renuncia. Porque el país está en una... Yo creo que estás viendo el aspecto de que no pedimos esa renuncia. Ajá. Y lamento que no veas todo el aspecto de lo que hicimos en defensa de la democracia durante todo ese tiempo. Y yo aprecio mucho ese rol. Porque te digo, cada quien juega su rol en el papel y en el momento que lo tiene que jugar. Y realmente, de parte del sector privado, nunca hubo un señalamiento contra Semilla en ese sentido. Al contrario, desde el primer día que vimos que los resultados hemos estado ahí diciendo, estos son los resultados para la primera y para la segunda vuelta.
Había cierta resistencia en decir los nombres con nombre y apellidos de Bernardo Arévalo y de Karin Herrera, porque también pasaba que hubo durante meses muchos comunicados donde no se decían los nombres específicamente. Y eso yo te lo digo más que un ataque, y mi comentario era, creo que les hace daño en un ambiente de gran tensión, y creo que las cifras que tenemos sobre la visión que el guatemalteco promedio tiene del CACIF ha ido hacia abajo, como muchas otras instituciones, pero ha ido hacia abajo en su aceptación, en su popularidad, en su prestigio. Creo que les hace daño no haber tenido esa clase de claridad y creo que es normal que la gente sienta un poquito de duda de por qué no se ponen los nombres específicamente. ¿Qué razón hay detrás? Estoy seguro que se discutió poner los nombres y estoy seguro que alguien o varias personas levantaron la mano y dijeron no pongamos nombres. ¿Por qué? A ver, los comunicados de CACIF, y eso es una cosa que en el pasado habría que preguntar para quién hacías tú los comunicados, ¿verdad? Y te diría yo que aquí hay una tradición de 67 años y muchas veces el texto de los comunicados estaba escrito en sánscrito, ¿verdad? Y cuando digo sánscrito me refiero a que era para que lo entendieran sí, 4 magistrados y 2 tal, porque ese es el público al que tú ibas, pero la persona común y silvestre no entendía lo que estabas transmitiendo dentro era antes de las redes sociales de y ese todo comunicado. Eso, y esas costumbres y esa forma de comunicar es algo que no cambias de un día para otro, ¿verdad? Entonces, existen protocolos de cómo se comunica a través de esos comunicados, valga la redundancia, y uno de esos protocolos es que, y si volteas a ver la historia para atrás, muy pocos comunicados, si no casi que ninguno, hace mención a nombres de personas. Hablan sobre puestos o hablan sobre cargos como tal. Y te digo una cosa, o sea, por supuesto, esto fue discusión dentro de la mesa, no, pero pongamos el nombre, no, es que hay un protocolo y al final tienes que tener consenso como tal, como lo hubo en el último comunicado que nosotros sacamos ya en diciembre, justamente en las fechas en las que tú estás diciendo, donde los nombres se pusieron, o sea, donde se puso Bernardo Arévalo y Karin Herrera, o sea, porque ya como que, miren, o sea, sí es nuestro protocolo, pero el momento hoy sí amerita que pongamos los nombres. ¿Y qué cambió? ¿Qué cambió antes para poder finalmente los nombres? ¿Qué cambió con respecto a los comunicados de antes? No, que tuviste un consenso de que el protocolo que hemos respetado siempre se cambiara para darle el peso que ese comunicado tenía que tener. Y eso significa que no se quiso dar el peso antes, no se quiso cambiar. No se consideró tan necesario, pero a ver, Daniel, o sea, no nos perdamos. Si tú decías presidente y vicepresidente electo, sabías de quiénes estabas hablando. Por supuesto. Pero y eso es sánscrito. Pero la gente vuelvo a reiterarte, se pone nerviosa. Pero te voy a decir una cosa. Es que ahí es un poco, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Porque, y es importante que lo veas desde ese punto de vista. Desde el mes de agosto, tu servidor, y puedes ir a buscar una biblioteca de entrevistas en medios como puede ser Prensa Libre, como puede ser Guatevisión y otros medios, tú vas a ver que yo digo el presidente Arévalo y la vicepresidente Herrera. O sea, yo lo he dicho de esa manera. Sí. Y lo dije. O sea, pues que no pueden decir que no mencionamos esos nombres, porque a la larga, hoy aquí sentado, pues puede estar Ignacio Lejárraga con sus características, pero en el fondo me invitaste porque soy el presidente de CACIF, sí. No nos perdamos, o sea, y lo que yo diga repercute en la entidad como tal. Entonces, cada vez que yo estaba en un medio y yo decía el nombre de Karin Herrera y de Bernardo Arévalo, yo estaba mencionándolos a ellos, que nuestros protocolos de comunicación no suelen implicar que pongamos nombres. Es algo que va de la mano, pero yo sacaba el comunicado y al mismo tiempo salía en una entrevista y los decía. O sea, no te pierdas con eso, es temas de cómo comunicamos, que tenemos que mejorar nuestra comunicación. Oye, yo ya he visto programas de radio donde nos dan cátedra de cómo tenemos que resolver nuestro tema de comunicación y acepto las críticas constructivas, te lo digo abiertamente, y creo que dentro de poco a poco vamos cambiando, pero sí. Es un tema más de cómo comunicamos con los comunicados, valga la redundancia. Me puedes mandar a freír espárragos, por no decir algo peor, ¿verdad?
ante esta pregunta, pero te la voy a hacer igual. Venga, digamos. dale. Es normal que me la desvíes o no me la quieres contestar. ¿Hubo alguna llamadita del presidente Giammattei en su momento así, gritando, como dicen que hace, y que lo ha hecho con bastantes empresarios estos 4 años? A ver, te diría yo que Alejandro Giammattei es una persona con la que en un momento de mi vida nos tocó trabajar juntos casi 6 años en una empresa privada. Ah, no sabía. Sí. ¿En dónde? En Banco del Café, en su momento. Ah, bueno, tuvimos a Guayo González aquí. Bueno, ¿Fue pues, tu jefe? Guayo fue mi jefe, sí. Trabajé mira. 9 años en Banco del Café. Y 10 años antes de Buen libro. Y 10 años antes de que lo suspendieran. Buen libro, te lo recomiendo. Pero si no, lo que si no lo has leído. Sí, a ver, yo te puedo decir que yo tenía una relación bastante cercana de 2 colaboradores que hemos trabajado juntos. Teníamos una buena relación. Sin embargo, desde el día que yo asumo la presidencia de CACIF, el presidente Giammattei marcó distancia. Te digo yo, en los meses de abril para el día 14 de enero, lo visité en 2 ocasiones y me habré cruzado tal vez mensajes en unas 4 veces, 3 veces, no más de eso. Él tiene su estilo, o sea, tú llegas y los gritos tal vez no son para ti, pero los va a dar, en ese sentido, ¿no? O sea, yo no recibí gritos como tal hacia mí, pero sí estuve en reuniones donde él expresaba lo que él tenía. Mira, presiones o digamos, por lo menos expresó que no le gustaban los comunicados tal y como lo estaba haciendo. Eso sí lo ha hecho, definitivamente. Me refiero en esta coyuntura del proceso electoral. Sí, o sea, no le estaba gustando que ustedes saliesen a defender ese proceso. Okay. Lo que pasa es que él sí tenía la visión, y te lo digo, de lo que yo pude percibir, porque no es que me lo haya dicho, pero de lo que yo pude percibir, de que realmente él sí creía que algo en esas elecciones no estaba, esos resultados no eran los que eran, ¿verdad? Si lo creía por convicción o lo creía porque él quería que llegara su candidato, delante de la prensa decía que daría su vida porque tomase posesión Bernardo Arévalo, ¿verdad? O sea, no sé qué tanta convicción tenía porque no lo expresó públicamente, esto que estás diciendo. Pues te digo, ni a mí me lo expresó tampoco. Pero lo percibiste. Pero lo percibías, ¿no? Sí. O sea, lo percibías de que él, o sea, y es que honestamente te digo, si tú has tenido encuestas de muy buena calidad durante los últimos 4 o 5 procesos electorales y de la noche a la mañana tienes a las mismas personas haciendo las mismas encuestas y el resultado al final no te cuadra, pues por supuesto que hay razón para tener dudas de qué es lo que pudo haber pasado. Ya después podremos un día sentarnos y hacer un análisis interesantísimo de lo que cambió en esos 15 días entre las mediciones y cuando se dieron las elecciones en primera vuelta. Realmente es digno de analizar a profundidad. Es fascinante además. O sea, la ciencia política tiene un cometido ahí. Una serie de errores de algunas personas sumadas a aciertos de las otras en donde menos te lo esperabas. Al final eso es lo que te dictó lo que pasó y es increíble cuando tú tienes la oportunidad de analizar las encuestas de cómo iba votando la gente en cada día de esos 15 días previos a que saliera la encuesta, te vas dando cuenta cómo fue cambiando la opinión del guatemalteco en esos días. La verdad que mucha gente estaba indecisa y tomaron su decisión en los últimos 15 días. Y al final, como lo ha dicho muchas personas, lo que votaron fue por un cambio, o sea, no por una ideología, nada, un cambio. Y eso es lo que viste reflejado ahí en ese sentido. ¿Cómo ves al presidente Arévalo? Mira, yo no lo conocía y realmente te digo, pues tuve el gusto de conocerlo ya en el mes de julio del año pasado, que nos tocó tener unas primeras comunicaciones en ese sentido. Me parece una persona cuyas virtudes principales son la capacidad de poder escuchar a otras personas, de tratar de generar un diálogo, de llegar a consensos como tal, que creo que es una de sus máximas virtudes. Creo que es una persona muy bien intencionada, te diría yo, y que si logra
alinear todas las fuerzas, que yo creo que las tiene en este momento alineadas, puede hacer un gran papel en Guatemala. Entonces, tengo un buen concepto de él. Sinceramente te lo digo, un muy buen concepto de él. ¿Y de su partido? Porque tú mismo lo decías, 22 creo que fue, 21 o 22 de junio. Proyectaron eso de más empresas menos CACIF, decide la ciudadanía, no deciden los empresarios, y el discurso económico de Semilla como partido y concretamente como bancada, y seguramente reflejado en el presidente por 3 días de la Junta Directiva del Congreso, Samuel Pérez, habla de una economía de privilegios. ¿Crees que la economía guatemalteca es una economía de privilegios? Voy a empezar con tu pregunta anterior. A ver, yo lo que te diría es que ¿qué percepción tengo del partido Semilla? Uh-huh. Es un movimiento político auténtico, te diría yo, algo que no se da porque hay un cacique y el cacique es el que quiere empujar y paga para que al final llegue a presidente, el partido se muere. Yo no he visualizado a Semilla así. Realmente yo sí creo que es un movimiento interesante. Más orgánico. Más orgánico, así es. Creo que eso es una cosa a favor del partido Semilla. La siguiente, creo que como todo buen partido, se alimenta de una base de gente muy joven, que es bueno, además. Sin embargo, estamos en unos tiempos diferentes donde, antes la expresión de un joven, la más extrema, quizás te podía venir en unos tientes en un momento dado en la San Carlos, una cosa por el estilo, pero hoy todos esos jóvenes tienen la oportunidad con un tuit de expresar su opinión, la hayan analizado o no la hayan analizado. Entonces, yo lo que sí creo es que es un partido que posiblemente, como no lo visualizaban para esta elección gobernar, quizás les hizo falta un periodo o 2 más de terminar de madurar toda esa base. Yo creo que cuadros, ideas, bases, programas. Ideas, exactamente, ¿verdad? O sea, más gente que hubiera ido al Congreso, que pueda tener un poco más de base. O sea, yo creo que ahí es un tema más de la madurez necesaria de una organización de este tipo. Y entonces yo creo que a Bernardo le tocará, y a los líderes de su partido les tocará, pues ver cómo trabajan con el hecho de enfrentarte a una situación en la que, bueno, de golpe te tienes que madurar hacia las cosas, por ponerlo de esa manera. Entonces, cuando uno lo mira, y te digo, regresando un poco a lo que mencionabas, o sea, mi padre murió cuando yo tenía 15 años. O sea, a mí eso de la adolescencia y de los teen years, o sea, yo no pasé por ahí. O sea, yo a los 15 años de golpe me tocó madurar. Yo creo que le va a pasar un poco lo mismo a Semilla como partido. Y pues bueno, les deseo que en el intento logren salir adelante como tal, ¿verdad? Pero me parece que es un movimiento que tuvo esos detalles. O sea, que ha tenido cosas donde se encienden, donde pues bueno, es parte de esa madurez. ¿Te parece, por lo que estoy entendiendo, que ese discurso de economía de privilegios, por lo menos una parte de ese discurso, quizás sea más como impulsos de un movimiento joven en un proceso electoral, más que de verdad ellos estén planteando un programa? Yo así lo veo, así, sinceramente. ¿Y es una economía de privilegios esta guatemalteca? A ver. ¿Hay privilegios a eliminar económicamente? Honestamente, te lo digo, por lo menos en el sector bancario en el que yo me muevo, ¿qué podría salir? Es que son 8 bancos, son 10 bancos. Pues sí. Que hay mucha concentración. Que hay mucha concentración, que esto y el otro. Pero al final las cansadas, Daniel, la competencia entre bancos existe. Tú vas a comprar una refrigeradora y vas a tener la cotización de 3, 4 bancos y van a competir por tasa y demás. O sea, te hablo desde mi óptica del sector financiero, si lo quieres ver desde ese punto de vista. Puede haber otros sectores donde tú puedas decir que no es así la situación, pero en términos generales yo creo que la economía guatemalteca sí es una economía que tiene bastante libertad. O sea,
por supuesto, hay gente que desde su empresa harán todo lo posible porque no te llegue la competencia, ¿verdad? O sea, y te digo, uno puede ver algunos ejemplos de ello en cosas que inclusive no te imaginarías, pues temas que puedan estar en medicinas o en otros temas, pero bueno, hay que entender también que si hay unos derechos de patentes y cosas por el estilo, alguien tiene un derecho de usar algo mientras le corresponde. En términos generales, yo te diría que hemos tenido una economía que sí es una economía bastante libre de mercado en ese sentido. Que ha habido empresas que no han obrado correctamente, tal vez te diría yo, más que un tema de que no hay una economía libre, es un tema de prácticas anticompetitivas de empresas. Eso sí definitivamente ha habido en Guatemala y es algo que nos corresponde erradicar, ¿verdad? Yo creo, y ahí te diría yo, uno de los ejemplos que a mí más me gusta presentar es Cámara de la Construcción, que es uno de los agremiados de nosotros. Ellos realmente hicieron una verdadera depuración dentro de su cámara de agremiados que tenían, que habían caído dentro de las prácticas que para conseguir un contrato con el gobierno, pues te tienes que meter dentro de la vuelta de darle una comisión a alguien y caminar en esa vuelta. Entonces, creo yo que es más eso, es gente que haya sabido encontrar prácticas que no son las correctas. ¿Y hace falta una ley de competencia para contrarrestar esa clase de prácticas anticompetitivas de empresas? Yo creo, bueno, primero, como soy bastante libertario, te diría yo, en términos generales, no creo en una ley de competencia. Sin embargo, pues paramos siendo casi que el único país en América Latina. Y en gran medida del mundo. Y en gran medida del mundo que no tiene una ley de esas. Bueno, sí. Pues si al final queremos tener una ley de competencia, pues caminemos y hagamos algo donde la incidencia esté en que hagamos una ley que haga lógica, pues, o sea, que haga auténtica lógica. Yo te diría que no nos perdamos de a dónde vamos, ¿verdad? Yo te digo, la entidad bancaria que yo represento es muy pequeña, pero yo veo los bancos grandes que llegaron ya a un tamaño y que por preocupaciones que pueden tener de temas de que nadie en el mercado puede tener más del tanto por ciento del mercado y qué sé yo, todos sus esfuerzos los están desviando a negocios que no son bancarios. Y al final de las cansadas creo que esos son los bancos que sí tienen la oportunidad de poder llegar a más guatemaltecos para bancarizar esta sociedad, que para mí es una de las principales fuentes de desarrollo que tenemos que tener. O sea, hay que encontrar cómo una ley de estas auténticamente lo que hace es mejorar el desarrollo, ayudarle a los consumidores a que tengan las opciones, te diría yo, más que otra cosa. Entonces, yo en lo personal no creo en la necesidad, pero si al final, para quitarnos el estigma de ser los únicos, encontremos una ley de competencia que haga las cosas lógicas. Quizá a lo mejor esa ley de competencia lógica podría ajustarse a los estándares de la OCDE, por poner un ejemplo. O sea, podría ser una idea razonable el hecho de que sean lo más autónoma posible, que haya dientes, que haya capacidad de investigar, sí, que haya sanciones importantes cuando se incurren en esas prácticas consideradas anticompetitivas. ¿Te parecería un marco? Yo lo que te diría es, lógico. No soy un experto y desconozco las normas de OCDE para poderte responder en ese sentido. Creo que encontrar marcos que sean razonables hace sentido. Otra de las estrellas, de las leyes estrellas económicas de Semilla es el tema de los espacios del CACIF en instituciones, digamos de las sillas corporativas. Esas que Bukele eliminó de la noche a la mañana, ¿verdad? Que también había en El Salvador un modelo donde también tenía sillas y llegó, sacó una ley y todo el mundo fuera, aquí el Estado decide. ¿Consideras que esos son privilegios, esas sillas? Yo lo que considero es que son unas grandes responsabilidades. Y te digo, desde el punto de vista que yo he estado sentado en una silla de esas por 8 años. ¿Dónde? Estuve en el Consejo de Alianzas Público-Privadas durante 8 años en representación de CACIF y te puedo decir que es una gran responsabilidad, no un gran privilegio. Y puedes preguntarle a representantes nuestros que inclusive votaron en contra
de algún aspecto en particular y pararon en la cárcel porque la junta directiva entera tuvo que irse a la cárcel, ¿no? O sea, es una gran responsabilidad, Daniel, no es un privilegio. Te digo, los argumentos que se han manejado han sido argumentos más como que vivimos de las dietas que nos ganamos. O sea, las dietas son las dietas que se le pagan a cualquiera que está en estas juntas. Entonces, yo lo que te diría que principalmente veo es, puedo entender que el modelo que Samuel Pérez denomina como un modelo corporativista del manejo de estas entidades es un modelo que pueda tener sus defectos, pero lo que yo no he escuchado es una propuesta de cómo cambiarlo y qué otro modelo quisieras tú que hubiera, porque vamos a ver, o sea, yo creo que si hay algunos entidades que son actores importantes sobre una entidad específica, me parece muy razonable de que puedan ser parte de una junta directiva donde estos temas se trabajen. Por decirte algo, o sea, digamos el IX como tal. El IX vive de los fondos que tanto los trabajadores como los empresarios le dan a la entidad. Entonces, si tú pagaste esos recursos, creo yo que tienes el derecho de cuando menos poder estar ahí para ver cómo esos recursos se van empleando y se busque la mejor manera de tenerlos. Pero en el IX, por ejemplo, tienes 7 votos, tomando en cuenta el voto doble del presidente. Y nosotros somos 1. Dime qué poder puedo tener yo de influir en que la decisión vaya por este lado. Muchas veces, y si vas de regreso a ver cómo votan las entidades del sector privado, terminamos votando en contra de las decisiones cuando son decisiones que uno mira que no son buenas decisiones. El INDE es un buen ejemplo, el IX es otro buen ejemplo de esas entidades donde nosotros realmente hemos hecho una oposición a la junta directiva. Entonces, si me dices el modelo corporativista no funciona, de acuerdo, si quieres verlo de esa manera, pero dime qué otro modelo vas a hacer. Un poco lo que decía, no sé si era Churchill, que el menos peor de los modelos es la democracia. La democracia. ¿Verdad? O sea, es que, pues sí, no es perfecta, pero es lo mejor que tenés. Decía, es el peor modelo, es el peor sistema, a excepción de todos los demás. Exactamente. Esa es la democracia. Entonces, yo te diría un poco que el tema, y es parte de esa madurez que te digo yo, porque yo te diría, voltea a ver un poco a El Salvador. En ese sentido, sí, de acuerdo, salió el sector privado de las representaciones en un acuerdo y vas para afuera en todas. Perfecto. ¿Qué pasó con esas entidades de ahí en adelante? ¿Quiénes son los que la gobiernan? ¿Cómo la están manejando? Y el problema es que, pues sí, o sea, realmente el presidente Bukele es una persona que tiene un nivel de aceptación enorme, creo que ha hecho cosas muy interesantes, sobre todo en temas de seguridad y extorsiones y demás, pero no sé si está empezando a haber una concentración de poder que en un momento dado, pues un exceso de concentración de poder no te lleve a algo bueno. Una concentración, además todo concentrado en él. Entonces, además, si quitas a todos los demás para ser el único que gobierna en una entidad, es delicado. Pero no son todas las entidades, ¿verdad? O sea, donde está en minoría el sector privado. Por ejemplo, la Junta Monetaria sí tiene un peso importante. O sea, teniendo en cuenta además que el Ministerio de Finanzas y el de Economía sí, pero no son nuestros, por decirlo de alguna manera. Mira, políticamente ha estado bastante alineado. Responden al presidente, eso es una realidad. O sea, dentro de lo que es Junta Monetaria, por ejemplo, existen 2 posiciones que podrías denominar del sector privado. Finanzas y CACIF. No, es bancos. Bancos, perdón, sí, y CACIF. Bancos y CACIF. Sí. Y no es CACIF, es el sector empresarial, que es como lo dicta la ley. Pero todas esas de sector empresarial es CACIF, ¿qué está? El que ha llegado a esas representaciones. Pero ahí son 2 votos de 8, si no estoy mal, porque luego tienes Ministerio de Agricultura, Ministerio de Economía, Ministerio de Finanzas, creo que está Comunicaciones. No, está el presidente. Banco de Guatemala. Sí. El presidente, que es el Banco de Guatemala. Tienes una representación del Congreso. Y Congreso. Claro. Entonces, al final, si te das cuenta, volvemos a los mismos. Eres minoría. Es una cuota importante de poder. Lo es. O sea, es como si yo de un Congreso le digo, este grupo va a tener 20% del voto en este Congreso.
No es mayoría, pero son 20% del voto del Congreso. Está bastante bien, ¿verdad? Es un privilegio. Lo que te da la oportunidad de poder tener una voz que aclare tu punto. O sea, yo, por ejemplo, te lo voy a poner en estos términos, yo que soy banquero. O sea, uno de 8 votos, 8 o 9, la verdad que no recuerdo ahora justo cuántos son en Junta Monetaria. Pero ese uno, o sea, si el tema que vas a tocar es un tema de cómo vas a hacer la suspensión de un banco, cómo vas a hacer algo que te cambia la norma, es que cuando menos el afectado en esa junta debe tener de alguna manera la oportunidad de poder expresar. Pero no solo tiene voz, tiene voto. Son 7 votos. Es el presidente del banco, finanzas, economía, está USAC, Congreso, CACIF y bancos. Y ahí te voy a decir una cosa, para que veas qué interesantes se vuelven los temas. Por ejemplo, hablemos de tasas de interés cuando se revisan en Junta Monetaria. No necesariamente el representante de CACIF vota igual que el representante de bancos. O sea, para irte dando una idea que no todo es cuadriculado, formado, estructurado. O sea, ahí, y como me lo decía bien un representante que conozco muy bien, que hemos tenido en Junta Monetaria, me decía, mira, en el momento en el que yo me siento en Junta Monetaria, es mi responsabilidad y yo actúo acorde a lo que a mí me dicta mi conciencia y mis principios. O sea, que lo tienes que ver desde ese punto de vista. O sea, al final, Daniel, yo creo que lo que es más importante de entender es más una responsabilidad que un gran privilegio. Te lo digo de esa manera. Y es una responsabilidad donde el estar en esas representaciones nos ha permitido en su momento poder expresar cuando algo no va caminando por el lado que debe de ir. ¿Cuál es el reto del CACIF? Ahora que lo vas a entregar la presidencia, digamos, a partir de ahora, y siendo sinceros, el CACIF le han dado duro, ¿verdad? Leemos, algunos, me incluyo. En el ámbito de opinión pública, seguramente más que nunca. Hoy por hoy está más golpeado, vamos a decirlo así, que nunca. ¿Cuál es el reto de cara al futuro, no solo del gobierno de Arévalo, sino del futuro en general para el CACIF? ¿Qué es lo que tiene que hacer el CACIF? ¿Qué tendría que hacer internamente para mejorar? Mira, yo creo que uno de los temas más importantes que tenemos que ver en CACIF es que siguiendo los 3 principios que tenemos, respeto a la ley, consenso y que la libertad empresarial es el mejor modelo para lograr el desarrollo de un país, siguiendo esos 3 principios, tienes que buscar de qué manera convertirte más en un actor que permita estar presente cuando se tomen decisiones en políticas públicas, que jugar un papel más de como que si fueras un partido político de alguna manera. Más voz y no voto. Voz. Yo te diría, bueno, es que a la larga lo que tenemos es opinión, o sea, y la opinión nuestra debe valer algo porque, pues si tienes gente que está en contra de ella o a favor de ella es porque algo tiene de peso, ¿no? Entonces, y ahí es un tema que es importante también entender, o sea, las representatividades que cada quien tiene. En Guatemala hay 500,000 de empresas y dentro de CACIF tendrás alrededor de unas 20,000 empresas, si no quieres contar a todo lo que son productores de café pequeños. Si lo sumas, llegamos posiblemente a los 100,000 empresarios de las 500,000. Entonces, no somos todos, pues, hay otras representaciones, hay otras formas de ver el mundo diferente, pero al final de las cansadas lo que pasa es que los demás que se organicen y que tengan una opinión en ese sentido. Y ahí tal vez te reto, regresa a ver todo lo que hemos hecho como sector privado. Hemos tomado posiciones sobre temas que realmente le deberían de haber tocado a otros y nosotros más enfocarnos a temas de políticas públicas. Tal vez mi gran reto es lograr ese cambio, si lo quieres ver de alguna forma, pero ha sido por falta de actores que hagan esto que estamos hablando, ¿verdad? O sea, yo no debería haber sido el que saliera diciendo, miren señores, no se puede suspender un partido en medio de un proceso electoral. Tendría que haber surgido alguien más saliendo con ese tema. Al final fue el mismo Semí el que presentó el amparo, pero lo que te quiero decir es, esas son las cosas que tienen que ir cambiando y enfocándonos más a política pública. Yo creo que los próximos 4 años, y te lo digo abierta y claramente, o sea, lo que necesitamos es que al gobierno de Bernardo Arévalo y Karen Herrera les vaya bien, porque en la medida que a ellos les vaya bien, nos va a ir bien a todos.
Y desde ese punto de vista, pues mucho del trabajo será encontrar de qué manera logramos que eso sea una realidad, ayudando a enfocar las cosas como debe de ser. O sea, tal vez yo no voy a poder ayudar mucho como sector, o no podremos ayudar mucho como sector, tal vez en temas de educación. Habrá otras entidades en el sector privado que sepan cómo trabajar esos temas, como un Guatemaltecos por la Educación. A nosotros nos tocarán cosas más en la línea de infraestructura, en la línea de políticas económicas, ese tipo de cuestiones, pero más dedicándonos a políticas públicas que a hacer política, te diría yo. ¿Y estarían dispuestos, crees, si no se cambia fundamentalmente ese sistema corporativo, a ceder espacios que hoy tiene el CACIF a otras organizaciones empresariales de otro cuño? Hay algunas de esas representaciones que no las puedes ceder porque por ley están así. Tendrías que cambiar las leyes. Eso es un tema. Proponer cambiar las leyes, por ejemplo. Bueno, no vamos a ser nosotros los que hagamos la proposición de esos cambios. Yo te diría que cada quien tiene que ir agarrando sus espacios, definitivamente. O sea, así es como lo veo. Yo sí defenderé en buena medida las representaciones, porque yo sí creo que más que un privilegio es una responsabilidad. Te lo digo abiertamente. Okay. Si hay más que quieren entrar a batear, pues que entren, definitivamente. Te agradezco mucho que hayas venido aquí. Te agradezco mucho la sinceridad y la conversación. Yo sí aprecio mucho tu labor especialmente en el proceso electoral. Creo que, no lo has dicho aquí, pero has tenido que enfrentarte con una situación muy complicada. Creo que tenías a gente ahí dentro que no estaba tan a favor de lo que estabas haciendo y lo que estabas diciendo. Y creo que al final, dentro de esas restricciones, en última instancia, el posicionamiento fue pro democracia y eso se ha notado muchísimo, ¿verdad? No digo que haya sido el factor decisor último, pero ha sido un factor importante, ¿no? Cuantos más actores sociales se unían al hecho de que aquí tenemos que respetar unos resultados que a todas luces y dada la información que tenemos son los válidos, y todo lo que no sea eso es un desastre y una catástrofe, pues eso es algo muy positivo y creo que es una buena forma de empezar, ¿verdad? A trabajar juntos. Ya ves que no todo es malo. No, yo te lo estoy, digamos, personalizando en ti, y en última instancia tienes razón en que nos puede haber gustado más o menos que dijesen los nombres o no, y uno entiende a veces ciertas discusiones internas, pero en última instancia los posicionamientos sí fueron, creo yo soy de los que piensan que fueron claros desde el principio, hasta cierto punto, ¿verdad? Podrían haber sido más enfáticos si se quiere, pero en la vida no todo es como nos gusta. Totalmente. Así precisamente. Pero muchísimas gracias por haber venido. Daniel, un gusto estar acá y de veras. Y la puerta abierta. No solo, encantado de regresar. Quizá a lo mejor regresas, ya no eres presidente del CACIF, ya no te invito como presidente del CACIF y me cuentas algunos chismes de lo que te gritaba el teléfono, llámate. Un gran gusto. Muchísimas gracias. Y ustedes ya saben, para siguientes entrevistas, normalmente las hacemos los martes, pero aquí ya saben que somos flexibles. Estén atentos a otros programas de Tangente. Denle a botón de suscribir. Nuestro canal de YouTube. Vamos dentro de poco, ¿verdad, Carlos? Vamos a tener algunas sorpresas. Quizá a lo mejor algún canal donde pueden apoyarnos, no vamos a decir detalles, a lo mejor vamos a empezar a sacar camisetas y ese tipo de cosas, ¿va? Estén atentos. Tangente GT. Nos vemos.